Imaginen un profeta rodeado de burlones, un burro que de pronto habla, un hombre de Dios que casi es asesinado por el mismo Dios. La Biblia está llena de relatos que han dejado a muchos sin palabras. Algunos generan asombro, otros desconcierto, y algunos incluso parecen sacados de un relato imposible. ¿Qué hace que una historia pase de ser impactante a completamente desconcertante? Un pergamino que es comido como si fuera un manjar. Una higuera maldita hasta secarse sin explicación. Una mujer convertida en sal en un instante. No es ficción. Está escrito en las Escrituras. Y luego está Sansón, de pie sobre un campo de batalla, rodeado de cuerpos, con la quijada de un burro en la mano. ¿Casualidades? ¿Mensajes ocultos? ¿Algo que se nos escapa? Cada uno de estos relatos deja más preguntas que respuestas. Y lo mejor de todo, vamos a verlos uno por uno. Antes de seguir, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse nada. Ahora sí, prepárense, porque lo que viene no se lo esperan. El profeta Eliseo y los osos vengadores. Segunda de Reyes 2:23-25. El camino polvoriento se extendía frente a Eliseo cuando un grupo de jóvenes lo rodeó. No fue una simple burla pasajera. Se rieron, lo señalaron y lo desafiaron con palabras cargadas de desprecio. ¡Sube, calvo! ¡Sube! No sabían con quién estaban jugando. Las palabras son más que sonido. Pueden construir o destruir. Y esa tarde se convirtieron en una sentencia. Eliseo no discutió, no pidió explicaciones, no hubo advertencias, solo habló. Y cuando lo hizo, su voz resonó en la tierra con una fuerza que no venía de él, sino de algo que los burlones no habían considerado. De pronto, el bosque cobró vida. Dos osos irrumpieron con furia desatada. No hubo tiempo para huir ni para disculpas. En cuestión de segundos, el terror reemplazó la burla. Los gritos que llenaban el aire ya no eran de burla, sino de espanto. 42 cayeron bajo las garras de lo que nadie vio venir. Eliseo siguió su camino, sin volver la vista atrás. La escena quedó en la memoria de quienes vivieron para contarla. Un episodio que muchos prefieren ignorar, como si fuera un error en el relato. Pero ahí está, intacto, esperando a quien se atreva a mirarlo más de cerca. Balaam y su burra que habla. Números 22-21-30. El camino se extendía ante Balaam con la promesa de una recompensa. Su misión estaba clara, y cada paso lo acercaba a su destino. Pero algo interrumpió su marcha. Su burra, leal durante años, se detuvo de repente. No avanzó. No importaron los gritos ni los golpes. El animal se negaba a seguir. La furia de Balaam creció con cada segundo. La bestia obstinada lo estaba avergonzando, desafiando su autoridad. La golpeó con más fuerza, exigiendo obediencia. Y entonces, ocurrió lo impensable. Desde la boca de aquel animal salió una voz. No un sonido cualquiera, no un gemido de dolor. Habló con palabras claras, como un hombre que enfrenta a su agresor. ¿Por qué me golpeas?, preguntó. Balaam, atónito, respondió sin pensar, como si aquella aberración fuera lo más natural del mundo. Pero la burra no se detuvo ahí. Expuso su lealtad, su obediencia de años, su incapacidad de hacer daño. En ese instante, Balaam vio lo que ella había visto todo el tiempo. Un ángel, espada en mano, bloqueaba el camino. No era terquedad lo que había detenido a la burra, era algo que sus propios ojos no habían podido percibir. El profeta, el hombre de visión supuestamente superior, había sido cegado por su propia determinación. Su destino cambió en ese momento, aunque lo que ocurrió después dejó más preguntas que respuestas. Moisés casi es asesinado por Dios. Éxodo 4:24-26. La noche cayó sobre el camino. Moisés avanzaba hacia Egipto, cargando con el peso de una misión que cambiaría la historia. Pero antes de enfrentar al faraón, tuvo que enfrentar algo mucho más aterrador. El aire se volvió denso. Algo invisible lo rodeó, lo derribó. No era una enfermedad, no era un enemigo, era una presencia que no buscaba advertirlo ni corregirlo, buscaba matarlo. Su cuerpo se retorció en el suelo, la fuerza que lo había sostenido hasta ese momento lo abandonó por completo. Era el elegido, el libertador de su pueblo, y ahora se encontraba al borde de la muerte. Séfora lo vio, no gritó, no pidió ayuda, entendió lo que estaba pasando en un instante.
Se lanzó sobre su hijo, tomó una piedra afilada y sin dudar cortó el prepucio del niño. La sangre cayó sobre la tierra, su respiración se aceleró. Luego tomó el pedazo de piel y lo arrojó a los pies de Moisés. El peso que los aplastaba desapareció. La amenaza se disipó sin explicaciones. Moisés recobró el aliento, pero no pronunció palabra. No hubo aviso, no hubo señales previas. Solo una verdad brutal e inapelable. Lo que acababa de ocurrir no sería contado con facilidad. Ezequiel come un rollo y cocina con excremento. Ezequiel 3:1 a 3 y 4:12 a 15. La voz llegó sin aviso. No era una sugerencia ni una enseñanza disfrazada de metáfora. Era un mandato. Come este rollo. Ezequiel extendió la mano y tomó aquel pergamino cubierto de palabras que hablaban de lamentos, desolación y juicio. El papel crujió entre sus dientes. No sabía a tinta ni a piel curtida. Era dulce, como la miel. Pero lo que ese sabor anunciaba no traería dulzura. Dios siguió hablando. Le mostró la desobediencia de su pueblo, la corrupción que lo cubría. Y luego, otro mandato, aún más desconcertante. Tu comida se cocinará sobre excremento humano. El silencio de Ezequiel lo dijo todo. Su cuerpo no tembló, pero sus labios se abrieron con una súplica. No pidió que le quitaran el peso de su misión. No pidió que lo eximieran del sufrimiento. Solo rogó por un mínimo de dignidad. Dios concedió el cambio. No habría excremento humano, pero el estiércol de vaca marcaría su destino. El mensaje estaba claro. Israel se alimentaría de su propia impureza, con el humo de su vergüenza envolviendo cada bocado. Ezequiel no discutió más, solo se preparó. Había comido palabras. Ahora debía hacerlas carne. Jesús maldice una higuera. Marcos 11:12 a 14, 20 a 21. El sol ardía sobre el camino. El polvo se levantaba con cada paso. Jesús avanzaba con sus discípulos, y el hambre comenzaba a hacer estragos. Entonces, a la distancia, una higuera se alzaba con hojas frondosas, prometiendo alimento. Se acercó, la observó, buscó entre las ramas, nada, solo hojas, ni un solo fruto. Los discípulos miraron en silencio. Era sabido que no era la temporada de higos, no había razón para esperar otra cosa. Pero Jesús no habló de estaciones ni de ciclos naturales. Solo pronunció palabras que dejaron la tierra en suspenso. Que nadie coma fruto de ti jamás. No hubo ruido, no hubo fuego ni desplome inmediato. Solo el viento sacudiendo las ramas como un susurro de algo que ya había sido sentenciado. Horas después, al pasar nuevamente por el mismo camino, los discípulos se detuvieron. La higuera estaba seca desde la raíz, no marchita, no enferma, muerta. Pedro fue el primero en hablar, pero nadie preguntó el por qué. El mensaje era tan evidente como inquietante. La pregunta real era otra. ¿Quién más estaba condenado a secarse sin siquiera saberlo? La esposa de Lot se convierte en estatua de sal. Génesis 19:26. El fuego caía del cielo. La tierra temblaba. Los gritos se perdían entre el estruendo de la destrucción. Lot corría sin mirar atrás. Sus hijas lo seguían, con el rostro cubierto de polvo y miedo. Pero ella, el mandato había sido claro. No detenerse, no mirar. Sodoma y Gomorra ya no existían. Lo que quedaba atrás no pertenecía al futuro. Aún así, en medio de la huida, sus pasos se frenaron. Tal vez fue la costumbre, tal vez la duda, tal vez un susurro que solo ella escuchó. Giró el rostro. No hubo un segundo intento. No hubo oportunidad de arrepentirse. Su cuerpo se endureció en un instante. La piel se quebró. La carne desapareció. Lo que antes era una mujer ahora era solo sal, polvo blanco fundido con la tierra. Lot y sus hijas siguieron corriendo. No hubo tiempo para lamentos. La sombra de aquella figura inmóvil quedó a la distancia, testigo mudo de una elección irreversible. La ciudad ardía. La historia avanzaba. Pero en aquel paraje desolado, alguien seguía mirando hacia atrás. Sansón mata a 1000 hombres con una quijada de burro. Jueces 15:15. El calor sofocaba la tierra. El polvo se mezclaba con el sudor y la sangre. Sansón estaba solo, rodeado de enemigos que no mostraban piedad. 1000 hombres contra uno. La batalla ya estaba decidida, o eso pensaban. Su mano buscó un arma, pero no había espada, no había lanza. Solo un cadáver de burro, abandonado en el suelo.
No dudó. Arrancó la mandíbula del animal y la sostuvo con firmeza. No era un arma digna de un guerrero, pero en sus manos se convirtió en algo más letal que el acero. El primer golpe cayó como un trueno, luego otro y otro. Los filisteos cayeron en cadena como espigas en la siega. El cráneo se partía, el suelo se teñía de rojo, el aire se llenó de gritos, no de guerra, sino de pánico. Lo que debía ser una victoria fácil se convirtió en una masacre. Uno tras otro, los cuerpos se amontonaron, hasta que el último enemigo tocó la tierra sin vida. Sansón se quedó de pie, con la quijada en la mano y la respiración agitada. No había heridas en su cuerpo, no había rastro de cansancio en su mirada. La guerra contra los filisteos continuaría, pero ese día la historia quedó marcada. Nadie volvió a ver una quijada de burro como algo inofensivo.